Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que dictará el presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández. Preside en este acto Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina. Con la representación del rector, doctor Enrique Graue Vigers, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor John Ackerman, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. Y el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de invitados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de alumnos de la República Argentina en la UNAM, así como de académicos y alumnos universitarios que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para presentar al presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, tiene la palabra el doctor John Ackerman. Buenas tardes. Señor Max Reyes, subsecretario, mucho gusto. Leonardo Lomelí, en representación del rector, un gusto estar aquí. Alberto Vital, Programa Humanidades. Qué gusto recibirle a usted, señor Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina. Aquí en nuestra Universidad Nacional y en el emblemático antiguo Colegio de San Ildefonso. Para el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, es un honor haber tenido la oportunidad de organizar esta importante conferencia magistral sobre los desafíos de América Latina, en que usted nos ilustrará sobre los enormes retos y potencialidades para el trabajo en conjunto de la región. Por mi raza hablará el espíritu. Es el lema Por mi raza hablar del espíritu es el lema de esta gran universidad, pública, gratuita y laica. Nuestro emblema incluye el mapa de toda América Latina, unida por una sola causa humanista de paz y justicia. Su contundente victoria electoral el pasado 27 de octubre, señor Fernández, al lado de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ha generado
una gran ola de esperanza en la región, una ilusión de que finalmente será posible superar la falsa dicotomía entre libertad e igualdad, entre desarrollo y sustentabilidad, entre progreso y justicia, entre reforma y revolución. Hoy la democracia está en crisis en el mundo entero, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos y en América Latina. Urge construir nuevos imaginarios y nuevas prácticas capaces de renovar la participación de las sociedades en su porvenir. Argentina y México hoy recuperan su vocación histórica como centros articuladores de una nueva praxis crítica y libertaria, a favor de las transformaciones sociales que exigen a gritos los pueblos de la región. Hagamos votos de que esta visita a México y a la máxima casa de estudios sea el inicio de una relación cada vez más estrecha entre nuestras dos naciones y que permita generar cada vez más y mejor intercambio académico y construcción intelectual a favor de la solución de los grandes problemas de América Latina. Ustedes ya lo conocen. Alberto Fernández no requiere presentación alguna. Es un hombre coherente y un político brillante, que desde muy joven tuvo la inquietud y el compromiso de transformar su país. Es abogado, maestro, escritor y ha sido juez federal. Ha ocupado múltiples cargos públicos de gran importancia, primero en la Secretaría de Economía con Raúl Alfonsín, después como superintendente de seguros de la Nación y también como legislador en la ciudad de Buenos Aires. Fue jefe de la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003 y posteriormente el jefe de gabinete presidencial durante 5 años. El pasado 27 de octubre, Alberto Fernández ganó de manera contundente las elecciones presidenciales en primera vuelta, con un 40%. Con un 48% de los sufragios, abriendo una nueva etapa en la historia de este país hermano. Es un honor recibirlo aquí en la máxima casa de estudios, señor presidente electo. Le escuchamos con muchísima atención. Para dar la bienvenida en nombre de la UNAM, hace uso de la palabra el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Licenciado Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina, sea usted muy bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. Doctor John Ackerman, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Muchas gracias por estar el día de hoy organizando este magnífico evento. Integrantes de la comitiva del señor presidente electo de la República Argentina, estudiantes, profesores, autoridades universitarias que nos acompañan el día de hoy. Para la Universidad Nacional Autónoma de México es un gran honor recibir el día de hoy al presidente electo de una nación muy querida, la República Argentina, en uno de sus edificios más entrañables. El antiguo Colegio de San Ildefonso, creado como una institución de enseñanza desde la época colonial y que a partir de 1867 albergó a la Escuela Nacional Preparatoria, que fue la piedra angular de la reforma educativa que emprendió ese mismo año al presidente Benito Juárez.
En este mismo recinto, en septiembre de 1910, fue reabierta la Universidad Nacional de México. En los pasillos y en este magnífico anfiteatro Simón Bolívar nació el muralismo mexicano hace ya casi un siglo. Los grandes pintores de México, encabezados por Diego Rivera, cuyos murales engalanan este auditorio, fueron convocados por el rector de la universidad y después primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, para dar inicio a esta corriente tan importante de nuestra cultura, de nuestra historia pictórica, que fue el muralismo mexicano, que llevó además un mensaje profundamente social y político al México postrevolucionario. No podría ser un mejor escenario para recibirlo, señor presidente, porque es además un escenario que nos habla de una historia compartida a lo largo de más de un siglo, una historia compartida entre México y Argentina, que se ha resumido en una gran movilidad e intercambio entre mexicanos y argentinos. Mexicanos que han estado en diversos momentos en Argentina y que se han visto influidos por su cultura, argentinos que a lo largo de varios exilios han venido a nuestras aulas como profesores o como estudiantes y que han enriquecido a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la cultura mexicana. Por eso nos da mucho gusto, señor presidente electo, refrendar con su visita nuestro propósito de incrementar esta relación que siempre ha sido tan benéfica para los dos países y que en la actualidad se resume en 52 convenios vigentes con instituciones de educación superior y organismos de la República Argentina, que se resume también en un importante intercambio y movilidad académicos que en los últimos 9 años han permitido que 89 estudiantes de esta universidad, 89 estudiantes de universidades argentinas y más de 700 estudiantes de esta universidad, 723, hayan ido a instituciones argentinas. Tenemos un gran potencial para poder desarrollar una colaboración muy fructífera. Hace apenas unos meses estuvo aquí el rector de la Universidad de Buenos Aires, su universidad, señor presidente, y con él ratificamos la convicción de sostener una alianza estratégica que nos permita profundizar una alianza que es fundamental entre dos de las grandes universidades públicas de habla hispana para que en esta sociedad y economía del conocimiento América Latina enfrente unida los retos que nos plantea la globalización. Por todo ello, señor presidente electo, sea usted muy bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos votos porque esta no sea sino la primera de muchas visitas y que a lo largo de estos años podamos incrementar nuestras relaciones con Argentina. Por mi raza hablar el espíritu. Escuchemos a continuación la conferencia magistral, el nuevo modelo de integración latinoamericana, que dicta el presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Nacional. Déjenme decir algunas cosas antes de decirles lo que creo que debemos hacer en nuestro continente. Primer punto. Como contaron aquí, yo soy un hijo de la Universidad Pública de la Argentina. Los que pasamos por las universidades públicas le damos un valor singular a la universidad pública. Sin las universidades públicas, muchos argentinos, muchos mexicanos, no podrían llegar a ser lo que son. Gracias a Dios vivimos en países, Argentina y México, que han priorizado la educación de sus pueblos.
que han abierto las puertas de sus colegios y de sus universidades gratuitamente para que todos tengan la posibilidad de educarse. Y con la educación, de ascender socialmente. Yo vengo de un país donde allá en el año 1918, en una ciudad muy importante, Córdoba, los universitarios garantizaron que las universidades sean un centro de educación y de debate, donde la libertad de cátedra esté garantizada y donde el gobierno de la universidad quede en manos de los que enseñan, de los que aprenden y de los graduados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina, en diferentes provincias. Un día llegó Perón al poder y dijo que esas universidades debían ser gratuitas. Y ese día esa decisión permitió que los hijos de los que trabajaban se conviertan en doctores. Y tal vez no nos dimos cuenta, pero fue el mecanismo de ascenso social que se construyó en Argentina. Yo soy un gran defensor de la educación pública y soy un gran defensor de la universidad gratuita. Y ustedes no tienen idea la alegría que tengo de estar en la UNAM. Modelo de universidad para América Latina. Es una gran alegría para mí, es una gran alegría, es una gran alegría. Yo estudié en la universidad y sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires. Y todavía me hago tiempo para dar algunas clases y lo voy a seguir haciendo. Porque siento que de ese modo ayudo a algunos chicos a aprender un poco más. La segunda alegría es estar en México. No es casual que mi primera salida como presidente electo sea venir a México. Los argentinos tenemos una deuda de gratitud eterna con México. Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos solo los abrazaron. Gracias, México. De verdad, gracias. Por esta facultad pasaron argentinos muy valiosos y por México pasaron argentinos muy valiosos. Muchos volvieron, otros se quedaron en México. Seguramente están acá. Son los Argenmex. Y la verdad, todos los que volvieron y los que se quedaron, solo debemos decirle algo a México. Gracias de corazón, México. Gracias de corazón. México es además un país enorme, no solo por la cantidad de habitantes, por su dimensión geográfica, es un país enorme por su cultura, que maravilla al mundo y que a mí no para de maravillarme. Una cultura que ha marcado a todas nuestras generaciones, con sus artistas, con sus poetas, con sus escritores, con sus políticos. México es parte de la América del Norte. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global, México miró mucho tiempo al norte y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que ustedes son muy generosos y hablan de la esperanza y de la bocanada de aire fresco que parece haber generado en la región el éxito que tuvimos con Cristina. Pero la realidad, la primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces quise venir a este México, al que tanto queremos los argentinos, precisamente en el momento en que llegaba un presidente que volvía a mirar al sur.
y volvéis a hacernos sentir a todos, desde México hasta la Argentina, el país austral del continente, todos partes de una historia común, de un compromiso común que es Latinoamérica. Feliz de empezar mi tiempo de presidente en la tierra mexicana. Y orgulloso de poder haber hablado con el presidente López Obrador. Saben que nosotros tenemos un poeta que es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un gran poeta, un gran músico, un gran cantor de las cosas argentinas, decía que un amigo es uno mismo con otro cuero. Eso es lo que yo ayer sentí con López Obrador. Así, siendo las cosas así, tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa y a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para darle al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí. Para los olvidados de nuestro continente. Y ese creo que es el desafío que tenemos. Nosotros en América Latina tuvimos distintos momentos. Tuvimos, hoy lo recordaba con Rafael Correa, que está aquí en México, y pude verlo después de muchos años, y merece un aplauso. Nosotros tuvimos un tiempo donde el continente tuvo una lógica de desarrollo, donde lo que más priorizábamos eran los que menos tenían. Irónicamente fueron años de mucho crecimiento y de mucho desarrollo en el continente, y la verdad los más poderosos ganaron mucho en ese tiempo. No les fue tan mal, pero por razones que nunca entiendo, es como que si les molestara que los pobres dejen de ser pobres. Es como que les molestara que los que tienen derechos los tengan. Y no advierten que nuestras sociedades fueron ricas y fueron distintas porque nuestros ciudadanos tuvieron derechos. Yo desde hace tiempo, desde que un día a Cristina se le ocurrió nominarme como candidato a presidente, desde ese día vengo escuchando voces que dicen hay que limitar los derechos de los que trabajan. ¿Cómo puede ser que nosotros reneguemos de los derechos que tienen los que trabajan, si eso en Argentina nos hizo distintos? Si nosotros fuimos diferentes porque un día empezamos a incorporar a la sociedad, a los que trabajaban, a darles derechos, a darles garantías, a darles desde las vacaciones, el aguinaldo, la salud y la jubilación. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a decir ahora que debemos renunciar a esos derechos para hacer una sociedad mejor? Son las lógicas de este presente. Y muchas veces la pérdida de esos derechos y el trato desigualitario conduce a reacciones. Algunas las vemos hoy en Ecuador y lamentablemente en Chile, dos países hermanos al que tanto queremos. Pero ¿qué es lo que ha pasado allí? Ha pasado que un día los que pierden derechos dicen, yo tengo derecho a tenerlos. Y allí vienen las reacciones sociales que después lamentamos y muchos dicen, no entiendo qué pasó. En todos estos años, tengo muchos amigos chilenos y no saben lo mucho que quiero a Chile. Acá tengo uno, Marco Enrique Sominami, un gran amigo. Un amigo del alma, que me acompaña siempre. Durante todos estos años escuché decir que Chile era el ejemplo a seguir. Y cuando yo miraba, parecía ser que la macroeconomía funcionaba, pero que la desigualdad era muy grande. ¿Cómo es este sistema que hace valioso el crecimiento económico mientras muchos quedan postergados? Todos me hablaban del milagro chileno.
Y cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo contestaba, el único milagro chileno es que la gente no reacciona. Y un día reaccionaron. Y un día reaccionaron y pusieron sobre la mesa todas las inequidades que estaban ocultas, tapadas, silenciadas. Y cuando las vimos sobre la mesa eran mucho más de las que creíamos. Así no se construye un buen continente. Un buen continente se construye incorporando gente a las sociedades, dándole derechos, garantizándoles posibilidades de progreso y garantizándole libertad a todos. El que no tiene derecho a un trabajo no tiene libertad. El que tiene un trabajo precario no tiene libertad. El que trabaja y pierde derechos pierde libertad. No nos confundan más. Necesitamos un continente con derechos para todos, para los que trabajan, para los más postergados, porque así progresan las sociedades. Nosotros fuimos distintos en Argentina, como México, porque los postergados tuvieron derechos. Acá hubo una revolución y allá la revolución se llamó peronismo. Y un día, acá y allí empezaron a darles derechos a los que estaban postergados. Y eso hizo rica a nuestras naciones. Y un día nos dijeron, hay que parar de dar derechos, hay que empezar a ajustar. Pero el ajuste no era sobre los poderosos, eran sobre los postergados. Y así generamos una enorme desigualdad que hoy conduce a este presente. Ese es el gran desafío que tenemos como América Latina. El gran desafío es dejar de tener este estigma que hoy tenemos que nos convierte en el continente con mayor desigualdad. Nadie puede estar feliz, contento y tranquilo viviendo con semejante realidad. El día que me toque asumir la presidencia en Argentina, el 40% de los argentinos estarán debajo de la línea de pobreza. Nadie puede estar en paz con su conciencia sabiendo que 4 de cada 10 conciudadanos están en esa situación. Y esto que le pasa a la Argentina le pasa a todo el continente. Y no debemos permitirlo. Y ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad. Y tenemos que llevar esta prédica a cada rincón del continente. Esto que propongo no es en perjuicio de nadie, es en favor de todos. Porque las mejores sociedades son las sociedades más iguales. A todos nosotros nos preocupa la inseguridad, pero las sociedades más desiguales son las que más promueven el crimen. ¿Saben por qué? Porque no dan alternativas a los que están postergados. Y muchas veces el crimen organizado sabe buscar allí a sus soldados. ¿Y qué significa darle oportunidades a los postergados? Significa darles la oportunidad de crecer en el lugar donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de encontrar un trabajo en el lugar donde nació, de tener la posibilidad de encontrar su amor, que lo acompañe en su vida, de construir una familia, de disfrutar la vida y de morirse feliz en el mismo lugar donde nació. Sin andar buscando suerte en otros países, en otras latitudes o en grandes ciudades, donde generalmente terminan postergados y hacinados. Ese es el desafío que tenemos, es el primer desafío que tenemos y es un imperativo moral que tenemos. Porque, insisto, no me muestren números de crecimiento en un país donde el 40% es pobre. Ese país no está creciendo. Crecen algunos, los otros padecen. Eso se llama desigualdad. Y en el continente no podemos seguir soportándola. Y esa es la tarea. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar en América Latina. En esos, hoy recordaba con Rafael y hablábamos de esa década progresista que vivió América Latina, que lo tuvo a Rafael Correa en Ecuador, a Michelle Bachelet en Chile, a Néstor y a Cristina en Argentina, a Tabaré y a Pepe Mujica en Uruguay, a Lula en Brasil. Lula libre, no nos olvidemos. Es lo que
Es lo que en ese tiempo, Evo en Bolivia, en ese tiempo, toda América Latina entró en un ritmo de progreso muy grande. Todos los países crecieron. Y el mayor crecimiento fue que la sociedad se igualó, porque todos los gobiernos trabajaron para igualar a la sociedad. Tal vez Lula esté preso porque consiguió lo que nadie había conseguido en Brasil. Que en Brasil más de la mitad de los brasileros eran parte de la clase media. Miren qué ironía, ¿no? Ya no tiene ese mérito Brasil. Naciones Unidas un día nos despertamos y dijo, hemos constatado que en Brasil más de la mitad de los brasileros son parte de la clase media. Hasta entonces predominaba la pobreza y un sector muy chiquito concentraba toda su riqueza, la riqueza de Brasil. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Pero eso que pasó con Lula pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Bolivia. ¿Qué es lo que no le perdonan a Evo Morales? Que cambió la estructura económica de Bolivia y permitió que Bolivia sea un país ejemplo realmente en América Latina, que no deja de crecer, que tiene superávit fiscal y que da más igualdad de oportunidades a todos los bolivianos. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente y solo la salvaron, yo digo siempre dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieran. Pero pudieron con Lula y pudieron con Rafael. Y la verdad conocimos repentinamente en América Latina de qué se trataba el lawfare. Este sistema de hacer guerras y de perseguir gente a través de las leyes. Que en verdad es un sistema antojadizo de perseguir gente a través de jueces que se someten al poder de turno. América Latina, yo siento que con la llegada de AMLO en México y con nuestra llegada ya en el sur, tiene la oportunidad de revisar este presente. Tiene la oportunidad, como decimos allá en Argentina, de barajar y dar de nuevo. Y esta vez tenemos que aprender del tiempo, de esa década en la que estuvimos, aprender de las cosas que hicimos mal para no volver a hacerlas y hacer las cosas bien para la alegría del pueblo. Solo tenemos una obligación: terminar con la desigualdad en el continente y devolverle la felicidad a los que viven allí. Y esto, insisto, no es en desmedro de nadie. ¿Por qué digo esto? Y no es para pelear con nadie en el continente, ni fuera del continente, ni con ninguna latitud del mundo. La realidad es que vivimos en un mundo globalizado y nosotros no tiene sentido que sigamos discutiendo la globalización. Lo que sí podemos discutir es cómo la enfrentamos a la globalización. ¿Cómo hacemos que la globalización no nos lastime? Y saben que hay un solo modo. No miren a América Latina, miren a Europa. El único modo es regionalizarse. Es construir economías regionales. Es abrazarse para enfrentar el desafío que el mundo nos impone. No reneguemos más de la globalización. Reneguemos de nuestra incapacidad de estar unidos
porque en esa división hemos favorecido la postergación de nuestro continente. Y eso es parte de lo que debemos aprender. Voy a trabajar incansablemente para unir a América Latina en un solo continente. Y sé que no estoy solo. Sé que lo mismo quiere AMLO. Y sé que lo mismo quieren la inmensa mayoría de latinoamericanos. Éramos una patria grande, donde se unían Artigas, San Martín, Belgrano, O'Higgins, Bolívar, Martí, todos los grandes libertadores de América. Inexplicablemente terminamos todos divididos. Alguien nos ha dividido y en la división alguien se aprovechó de nosotros. Bueno, a veces me preguntan, hoy me lo preguntaba Rafael. Rafael ahora es periodista, hace entrevistas. Y en la entrevista me decía, ¿cuál fue el secreto del triunfo? El secreto del triunfo argentino es que un día nos dimos cuenta que inexplicablemente nos habíamos dividido y con eso favorecíamos a los otros para que gobiernen la Argentina. Y que en verdad debíamos unir a las fuerzas populares para salvar de las malas políticas a los argentinos. Eso que aprendí yo en Argentina, quiero que lo aprendamos todos los latinoamericanos, todos los que queremos la patria grande, la patria que soñaron nuestros libertadores, porque seguimos teniendo la misma patria, seguimos teniendo la riqueza, seguimos teniendo la posibilidad de construir una Latinoamérica más igualitaria, con independencia y autonomía. No hemos perdido la oportunidad. Eso nos quieren hacer creer. Estamos de pie. Hemos vuelto. Vamos a hacer lo que debemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es así como damos por terminado este acto. A ver, dice el señor presidente electo que sí nos regala unos minutitos más para responder algunas preguntas. El protocolo aquí en la UNAM, que ustedes saben, no es que cada quien grite de su silla, sino anoten sus preguntitas en unas hojitas. No sé si hay hojitas o no, ¿sí? Hay unas hojitas que nos pueden hacer llegar y el presidente electo les puede responder. Aunque no los tenemos, ¿verdad? ¿Todavía? Bueno, mientras reparten las hojas, igual tomo un par de las autoridades aquí de la UNAM. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno. ¿Alguien ahí, a ver, una persona, aquí el paliacate verde, a ver. Pregunta, por favor, ¿sí? Gracias. Ajá. Ahorita tomamos la ronda y ahorita pasas a... Sí. Ajá. Dentro de estos postergados de los que habla en América Latina, soy Cintia, perdón, estamos las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres que no pueden abortar. Y yo quiero preguntarte si dentro de tu agenda las mujeres pueden tener un acceso al aborto legal, seguro y gratuito, como una promesa para que las mujeres dejen de morir en la clandestinidad,
como una promesa de que las mujeres jóvenes también tenemos voz y voto en América Latina. Muy bien, en que anoten sus preguntas, uno más aquí, el señor aquí, sí, por favor. Ajá. ¿Quién? Pregunta, por favor, Bueno, Gracias. soy Carlos. Antes que nada, muchas felicidades por su victoria del 27 y sobre todo de abogado a abogado. Es un gran honor de que un abogado presida la Argentina. Muchas felicidades. Otra cosa, la pregunta es, ¿cuál es el reto que tenemos los jóvenes tanto en México como en Argentina como en el resto del continente para que la pobreza, o mejor dicho, el neoliberalismo no regrese a nuestro continente como de una manera brutal como ocurrió en otros países y en otros tiempos? Tomamos una pregunta más y puede pasar aquí, por favor. A ver ahí, el señor ahí, es que está parado, sí, está bien, sí. Muy animoso. Ánimo, mil gracias, un honor estar aquí con todos ustedes, señor presidente electo de Argentina, en un virtual triunfo de el señor Jeremy Corbyn en el Reino Unido, el acuerdo, el diálogo, Islas Malvinas, Londres, Inglaterra, independencia. Y retomo las palabras de nuestro libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Sin patria ni libertad, siempre se estará a mucha distancia de la verdadera felicidad. Enhorabuena, Argentina. La señora viuda del señor Juan Gelman le quiere hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Mara Lamadrid. Creo, Alberto, que nos conocimos cuando viniste con Néstor y Cristina la primera vez o la segunda vez. Eras muy joven y yo te pregunté, ¿qué haces por acá? O vos qué haces, de qué trabajás, yo qué sé. Y era en realidad el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, y me acuerdo que a Cristina le dije, sos muy bonita, no te pintes tanto. Bueno, después de esto, estoy muy contenta de que hayas venido a México, esto de lo que hablaste al principio, que tu primer viaje al exterior haya sido para venir a México. Realmente los mexicanos, bueno, yo sigo siendo argentina, no soy mexicana en el sentido, pero me siento una ciudadana mexicana. Y nadie me va a aplicar el 33, o sea, punto. Pero sí quería decirte algo. Que Juan, que murió en el 2014, estaría realmente muy contento de que estés acá. Voy a empezar por el final. Juan Gelman fue un poeta extraordinario que hemos tenido. Un hombre al que todos, mi generación se crió leyéndolo y siguiendo su conducta. Tuve no el grato privilegio de conocerlo cuando deambulaba buscando a su nieta en Uruguay, pero tuve la suerte de poder ayudarlo en su tarea. Juan me regaló un librito muy chiquito que guardo y atesoro entre los libros que quiero, que es un libro de poesías muy chiquito, de tapas duras, que tiene las hojas tipo papel de calcar, muy finitas, y me hizo una dedicatoria hermosa. Gracias por estar acá. A Juan lo recuerdo siempre. Y si él estuviera feliz, se hubiera puesto feliz por mi presencia, estoy muy feliz de que esté feliz donde esté. De verdad. Un aplauso para Juan Gelman.
A la compañera que me habló de los derechos de la mujer. Miren, en la Argentina ha habido mucho tiempo de demandas sociales. De todas las demandas que se han visto en los últimos años por la igualdad, sin duda la que más nos impactó a los argentinos fue la demanda de las mujeres. Las mujeres un día salieron a las calles, llenaron las calles de la Argentina, reclamando simplemente tener los mismos derechos que el hombre. Y la verdad no me siento un machista ni un machirulo, como diría Cristina, pero me asombró ver que muchas de las demandas eran ciertas y yo no las tenía registradas. Demandas tales como que un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo reciben distintos sueldos, que a la hora de contratar un empleado se privilegia al hombre y se posterga a la mujer. Esto sin contar la violencia de género, que en el siglo XXI es insoportable que la toleremos y que nos hagamos los distraídos, y los derechos que la mujer plantea respecto de su cuerpo. Sos mexicana y no escuchaste la campaña. Pero la verdad, a lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto. Y entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia, y con ello no solamente consuma el aborto, sino que muchas veces pone en peligro su vida. Y muchas veces los abortos terminan con la vida de la mujer. Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida, en la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de asepsia que el Estado debe garantizar. Así que no me cuesta nada decirlo. Es lo que siempre he creído. Entiendo además que cuando hablamos del aborto en estos términos, estamos hablando del aborto en términos de salud pública, como un problema de salud pública, que es lo que es. Que el aborto no sea castigado no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar. Yo siempre digo lo mismo. Y aquel que por creencias religiosas o por convicciones personales piense que el aborto no es una buena salida, pues simplemente lo que deben hacer es no abortar. Tan simple como eso. Así que casi en soledad planteé el tema cuando tenía ahí un trío de candidatos que me acusaban casi de ser amigo de Satanás por decir esto. La verdad, lo único que intento es terminar con la hipocresía en Argentina y garantizar la salud de las mujeres. Y los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto, ¿eh? Este tema hay que tenerlo claro, ¿eh? Al amigo que está por allí arriba que me preguntaba por Corbyn. Hablé con Corbyn la semana pasada. Tuve el gusto de recibir su saludo. Las Islas Malvinas son parte de Latinoamérica y es un territorio que usurparon hace muchos años. Y es cierto que perdimos una guerra, pero perder una guerra no quita la naturaleza y la genuina soberanía que la Argentina tiene sobre Malvinas. Sea Corbyn o quien sea, yo siempre voy a reclamar por la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Y a mi colega abogado que me preguntaba sobre el rol de los jóvenes. ¿Dónde está? Allí está. A ver, mirad, hay dos cosas. La Argentina, también México. En la Argentina tenemos un problema, que son los jóvenes que han quedado en el peor de los mundos. Son los que no trabajan ni estudian. Esto es un drama como sociedad,
Porque en realidad el tiempo que nos toca vivir nos exige el conocimiento. Las sociedades más ricas no son las que tienen minerales, petróleo, oro. Las sociedades más ricas son las que tienen conocimiento. Porque ustedes nunca se preguntaron por qué Angola, Nigeria, los países árabes que están fundados en lagunas de petróleo son tan pobres. Básicamente porque no han tenido el conocimiento para generar la tecnología para extraer esos minerales. Y miren Noruega, tercer productor de gas del mundo. Esperó desarrollar la tecnología para explotar el gas que tenía. Y hoy es lo que es. ¿Y qué diferencia hay entre Noruega y aquellos países africanos que desarrollaron el conocimiento? Y con el conocimiento desarrollaron la ciencia y la tecnología. Que nuestros jóvenes estudien es también un imperativo, porque los jóvenes que no se capacitan no tendrán lugar en el mundo del mañana, simplemente porque no van a estar en condiciones de enfrentar los desafíos de ese mundo. En la Argentina hoy, entre los jóvenes de menores de 14 años, 1 de cada 2 está en situación de pobreza. Ese joven está quedándose sin educación. Y no es que se queda sin educación, se está quedando sin futuro. El mayor compromiso es garantizarle el acceso a la educación a todos nuestros jóvenes, a todos, porque es un imperativo del mundo del presente y del mañana. Los jóvenes, a su vez, tenemos que mejorarles las condiciones de acceso al trabajo. Me contó ayer el presidente López Obrador los planes que han desarrollado acá en México para darle empleo a los jóvenes que no estudian ni trabajan y proponerles tener una herramienta de vida, capacitarse en un oficio. Y lo escuché con mucha atención para ver qué podemos hacer parecido en Argentina, porque este problema también lo tenemos. Pero más allá de esta realidad, yo a los jóvenes les asigno un rol distinto y tal vez en este tiempo mucho más importante. Yo fui joven alguna vez, ¿no? Empecé a militar cuando tenía 14 años. Miren, la juventud es la conciencia crítica de todas las sociedades. El primer deber que tienen en México, en Argentina y en todo el continente es que cuando vean la injusticia pónganse de pie y reclamen. El primer deber que tienen, porque son la conciencia crítica de nuestras sociedades, es alzar la voz cuando nos desviamos. Se lo he pedido a los jóvenes en Argentina. Cuando vean que no estoy cumpliendo con lo que dije, salgan a la calle y recuérdenmelo. Alberto, esto no fue lo que dijiste. Eso háganlo en todo el continente y el continente va a andar mejor. La juventud está para eso en las sociedades. Y tienen derecho a reclamar, porque el futuro es de ellos. Así que, Carlos, te conté lo que creo que tenemos que hacer con los jóvenes y te conté cuál es tu obligación. ¿Ok? Ahora voy a tratar de entender la letra de los que me escribieron preguntas. Me pregunta Emiliano, ¿qué relación vas a tener con Trump sabiendo que tiene un discurso antimigrante y que es peligroso? Todos saben lo que yo pienso en estos puntos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que poder convivir aceptando las diferencias y defendiendo nuestros derechos, porque el presidente me contó todo lo que está haciendo para preservar y mejorar el trabajo de los que, frente a la ausencia de trabajo en México, terminan emigrando. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención al fenómeno migratorio, que no ocurre solo en México, en la frontera de México y Estados Unidos. Vemos permanentemente en el Mediterráneo cómo zozobran balsas cargados de africanos que tratan de encontrar un lugar en Europa para sobrevivir. Ese es un problema que saben con qué tiene que ver, con que hay un mundo central y un mundo periférico, y los que viven en el mundo periférico no encuentran destino.
Eso se resuelve con igualdad. Yo tengo la vocación de seguir diciendo lo que creo a todos, al presidente de México y al presidente de los Estados Unidos. Y de seguir fiel a mis convicciones, respetando a todos, absolutamente a todos. La solución no es pelearse con nadie, es tratar de que nos entiendan. Y si somos muchos los que en el continente levantamos la voz en el mismo sentido, va a ser más fácil que nos escuchen. El problema migratorio que tiene Centroamérica, no solo México, es el mismo problema migratorio que tiene el norte de África con Europa. Es la búsqueda de la felicidad, como decía Aristóteles. Aristóteles en verdad planteaba que era el sentido de la vida. ¿Qué era para qué vivimos?, se preguntaba Aristóteles. Solo buscamos la felicidad. Toda la vida buscamos la felicidad. Y esos que migran también buscan la felicidad, porque no la encuentran donde están. No son culpables por eso. Tenemos que ayudarlos a que sean felices donde están y darles condiciones de felicidad en el lugar donde están. Y los países centrales tienen que entender que esas cosas las generan la desigualdad que muchas veces los países centrales generan. Bueno, hay preguntas que no puedo contestar. ¿Cómo se puede mejorar la selección de los candidatos para asegurar que continúe la línea progresista y no vuelva a pasar a tener no doy dos nombres? Miren, lo primero que tenemos que hacer los que decimos ser progresistas es no equivocarnos. No darles argumentos para que sientan que pueden tener derechos a cuestionarnos. Cuando yo empecé la campaña, todos cantaban vamos a volver, vamos a volver. Sonaba muy lindo al oído, porque durante 4 años se la pasaron diciendo que no volvíamos más y un día volvimos. Pero también agregué yo que vamos a volver para ser mejores. Ser mejores quiere decir aprender de lo que hicimos mal, para no volver a hacerlo. Y ese es el compromiso, porque yo estoy seguro que haciendo las cosas bien no van a tener argumentos para cuestionarnos. Y nos están dando una nueva oportunidad, no pienso desperdiciarla. Y eso estoy seguro que es lo mismo que piensa Andrés Manuel. Así que los Temer nacen y destituyen a Dilma, básicamente porque la política también es miserable. Pero tenemos que garantizar que no lo sea. Y la mejor forma de garantizarlo es haciendo las cosas bien. Y no va a volver a pasar eso, estoy seguro. Ningún pueblo se equivoca 2 veces. Luis Alberto me dice si te autografío tu libro del progreso en América. ¿Quién es? Y bajá y te lo firmo cuando quieras, yo encantado. ¿Cómo se pueden reactivar los organismos de integración regional ante la persistencia de la derecha en el continente? Miren, nosotros vimos como en estos años se cayó la integración de América Latina. En verdad, la globalización nos obliga, nos impone el deber de unirnos para generar una región que discuta mejor con el mundo condiciones de intercambio. Pero como gobiernan los que gobiernan, desintegraron toda la Argentina. Toda la América. La América tiene un montón de bloques. El Mercosur, el Pacto Andino, el Pacto del Pacífico. Tuvimos el UNASUR, tenemos la CELAC. Yo creo que tenemos que volver a revivir todos esos mecanismos de integración. Gracias a Dios ahora México va a presidir la CELAC. Y tenemos allí una buena posibilidad de encontrar un punto de encuentro y trabajar en procura de la unidad de toda América Latina y el Caribe. Y como ese es el deseo de muchos de nosotros, creo que no va a ser difícil. Y después los pueblos irán resolviendo lo que tengan que resolver en cada lado. Ya se ha visto en Bogotá, por ejemplo.
¿Por qué? Diego Rodríguez, qué difícil es tu letra. ¿Por qué la defensa de usar el término todos, algo que se rechaza en muchas partes? ¿Qué es lo que se rechaza? ¿A todes? No, yo siempre digo todos, todas y todes, ¿eh? Lo digo siempre. Miren, en el tiempo que vivimos debemos incluir a todos, a todes. De eso no cabe duda. Aquí hay un pobre tipo que no encontró pluma y me escribe con un fibrón y me lo aclara. Perdón que no encontré pluma. Pero debe ser que pregunta si habrá austeridad en la Argentina y pobre, ya es muy austero, escribe con esto. A ver, Jesús parece ser su apellido, no sé quién es, FB. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús es tu nombre. Bueno, Jesús, gracias por tu austeridad, antes que nada. Más austeridad en Argentina no puede haber. Argentina ha sufrido un ajuste increíble. Para que ustedes tengan noción de lo que nos ha pasado, hay enfermedades como la varicela y el sarampión que ha vuelto a aparecer en Argentina porque dejaron de dar vacunas, porque el Estado dejó de vacunar. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestro pueblo? Miren, yo entiendo que la Argentina debe cumplir sus obligaciones y vamos a honrar nuestros compromisos, pero nadie espere que sea a costa de los que ya están muy mal. Eso no sería ser austeros, eso sería ser inhumanos. Y yo la condición humana no la he perdido nunca. Así que no le voy a pedir a los que ya padecen que padezcan más. La austeridad, si me estás hablando de la austeridad de la política, la verdad es que hay muy poco ya, porque el Estado se ha achicado como le gusta a los liberales. Se ha achicado mucho, hay muy poco por achicar en Argentina. Han diezmado el Estado. Tengo la impresión que un día llegaron y dijeron, ¿cuánto poder hay acá? Y empezaron a regalárselo a sus amigos. Y ahora los poderosos son los amigos. Pero desde el 10 de diciembre los poderosos van a ser el pueblo argentino. ¿Qué objetivos plantea para el encuentro del Grupo de Puebla? ¿Va a participar México? Me preguntan. Les voy a contar un poco la historia del Grupo de Puebla. En los años en que yo fui jefe de gabinete, yo creo, acá hay mucha gente que hace política. Levanten la mano a ver los que te digan. Ah, un montón. Bueno, no son tantos, podrían ser más, la verdad. Pero a ver, no, yo creo que la política es una extraordinaria herramienta para producir cambios. Y creo que muchas veces se quejan de las dirigencias aquellos que no se comprometen en la política. Cuando yo toda mi vida he creído que las mejores relaciones políticas se fundan en buenas relaciones humanas. Que si hay dos que se entienden, se van a entender mucho más en la política. Cuando fui jefe de gabinete me propuse aplicar esa regla. Y entonces le propuse a amigos del Partido de los Trabajadores de Lula, que gobernaban en Brasil, a los amigos que gobernaban, a Tabaré Vázquez, que gobernaba el Frente Amplio en ese momento en Uruguay, a los amigos socialistas, chilenos, a que hagamos un grupo y empecemos a relacionarnos personalmente, para que cuando haya un problema podamos resolverlo entre amigos telefónicamente y evitar todos los conflictos burocráticos que a veces se generan cuando uno está gobernando. Y lo hicimos y fue muy exitoso. Siempre recuerdo un día que la Argentina tenía un problema con el gas, necesitábamos gas. Entonces, al estilo argentino, de la noche a la mañana le cortaron el gas a Chile. Entonces se levantaron los pobres chilenos una mañana y me llama el presidente y me dice, que le han cortado el gas a todos, dijo el chileno. Ricardo Lagos. Y entonces le preguntó cómo era esto. Y me contó, mirá, yo entiendo que ustedes tienen un faltante de gas y entiendo que restrinjan el gas para Chile, pero por lo menos no deje sin gas a los chilenos. E inmediatamente me ocupé de que en el acto se restituya todo el gas domiciliario y empezamos a restringir el gas para las industrias. Eso parece una soncera, pero evitamos un problemón. Un problemón. Hablando de esta historia, un día con mi amigo Marco,
todos los argentinos tenemos un amigo chileno. Mi amigo chileno es Marco. Y hablando con Marco, le hablamos de esto. ¿Te acordás cuando hicimos aquello en aquel momento? ¿Por qué no lo volvemos a hacer entre todos los sectores progresistas de América Latina? Y Marco encontró muy buen eco cuando empezó en la organización de esto en los amigos mexicanos. Y así nació el Grupo de Puebla, porque la primera reunión de ese grupo ocurrió en Puebla, a instancias del gobierno de López Obrador. Ahora la semana que viene vamos a hacer otro encuentro en Buenos Aires. ¿Qué quiere el Grupo de Puebla? Volver a generar esos vínculos, como los que generamos en el 2003, brasileros, uruguayos, chilenos y argentinos. Y esta vez hacerlo en todo el continente. El Grupo de Puebla tiene la condición de que allí participan todos los partidos progresistas que defienden la democracia y la institucionalidad y que están dispuestos a pelear por terminar con el hambre y la desigualdad en América Latina. Con lo cual el Grupo de Puebla no nace para complicarle la vida a nadie, nace para ayudar a América Latina. Y ese es el único fin. Y México tiene un lugar preponderante, tiene un lugar enorme. Y obvio que va a participar y obvio que escuchamos mucho lo que México nos dice. Y yo celebro que lo hayamos podido hacer y espero que dure mucho. Hoy es más responsabilidad de Marco que mía porque me voy a tener que dedicar a otras cosas, pero voy a estar siempre apoyando el funcionamiento del grupo. ¿Existe una estrategia común para combatir la violencia feminicida en América Latina? Eso deberíamos incluirlo, Marco, en el tema del Grupo de Puebla. Eso deberíamos hacerlo. Claro que sí. El problema, insisto, el problema de la violencia de género es un problema que no se tolera más no en la Argentina, no se tolera más en el siglo XXI. Y la desigualdad de la mujer tampoco. Es un tema que deberíamos incorporar. En el Grupo de Puebla nos consume mucho el tema económico y a veces nos olvidamos de estas cosas. ¿Cuál es la estrategia para romper el poder judicial corrupto y el cerco mediático? Yo creo que el cerco mediático poco a poco se rompe. Yo hoy hablaba con Rafael y la verdad yo no le asigno a los medios el poder que otros le asignan. Créanme que si los argentinos le creyeran a los diarios, Cristina y yo nunca hubiéramos ganado. Entonces me hace pensar que no es tan importante el poder que tienen. Tienen mucho poder a veces para la coyuntura, para ensuciar y tergiversar cosas en la coyuntura, pero finalmente, por mucho que escriban en los diarios, la gente vive y ve la realidad. Y es la realidad lo que define a los seres humanos. Yo no me animaría, yo no puedo hablar de lo que ocurre en todo el Poder Judicial de América Latina, pero estoy muy preocupado por los 3 países que nombré antes, donde el lawfare efectivamente funciona, ha funcionado. Y en esos casos yo lo que creo que la mejor solución es garantizar un Poder Judicial independiente con jueces probos. Los jueces que se entregan al poder de turno mañana estarán con los que te ganen. Y en verdad lo que nosotros necesitamos son jueces que simplemente hagan justicia, no que sirvan a los poderosos. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, simplemente ese. No buscar jueces amigos, buscar jueces dignos, es lo único que hace falta. Me pregunta María del Carmen, ¿cómo vamos a hacer para apoyar a las universidades? Todo. Fue lo primero que dije aquí, tengo un enorme compromiso con la educación pública y con la universidad pública. Y también con los investigadores. Nosotros vivimos 4 años de malos tratos a los científicos y a los investigadores argentinos. Es el resultado de un gobierno que nunca creyó en la educación pública y cree que la educación es un gasto y no una inversión como yo creo. Y cree mucho más en pagar patentes por la tecnología que otros inventan que por promover la inteligencia argentina y desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología.
Yo voy a apostar a lo segundo. Cada vez que un científico se va de la Argentina, yo digo siempre retrocedimos un año. No solo no voy a dejar que se vuelva a ir un solo científico, sino que voy a hacer que vuelvan todos los científicos que se fueron. Vamos a hacer de verdad otro país. Me pregunta Luis Antonio Gómez qué retomaría del Pacto Social de Perón del 73. La voluntad de unir partes. La Argentina se ha desintegrado mucho. Hasta el día de hoy el gobierno de turno sigue apostando a hacer pelear a los argentinos. Yo no quiero que nos peleemos más. Quiero que tiremos todo para el mismo lado. Y yo sé que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo. Con la grieta que se queden ellos. Yo me quedo con el futuro. Y vamos a trabajar con aquel modelo donde se sentaban los que producen, los que trabajan y el Estado a buscar caminos hacia el futuro. Eso lo vamos a hacer. Lo que creo es que la sociedad de hoy es un poco distinta. Bastante distinta. Muy distinta. Pero sí nos sirve la vocación de aquel pacto. Este debe ser, ¿quién es Luis Antonio? ¿Está por acá? Luis Antonio, bueno. ¿Sos argentino? Mira vos. Bueno, gracias por la pregunta. ¿De qué modo podemos, como sociedad progresista, quitarnos de encima el lastre que representan los sistemas judiciales? Bueno, es un poco lo que hablamos, los sistemas judiciales en el mundo. Bueno, eso es un trabajo que cada país tiene que hacer. La justicia, nosotros vivimos en repúblicas y la justicia es uno de los 3 poderes de la república. Deberíamos exigirle un mejor funcionamiento, claramente. Así como se le demanda a los presidentes y a los diputados y a los senadores que hagan mejor sus cosas, deberíamos reclamarle a los jueces que hagan las cosas bien. Yo he leído fallos en estos últimos años, algunos de alumnos míos, que no entiendo cómo los aprobé. Argentina es uno de los países que mayor desindustrialización ha tenido. Habrá una política industrial. ¿Qué medidas de política industrial implementará en su gobierno? Claro que tenemos que hacerlo. La Argentina de hoy tiene el 40% de la capacidad instalada sin uso. En el gobierno de Macri cerró cada día 43 empresas. Y por eso generaron 5 millones de pobres. Eso es producto de que han sido muy dogmáticos. Ellos han creído que el problema inflacionario tenía que ver con el consumo. Ellos creían que los precios subían en Argentina porque la gente consumía mucho. Entonces llevan 4 años atacando al consumo. Han hecho caer el consumo de un modo estrepitoso sin tener en cuenta que Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Entonces cuando uno ataca el consumo, ataca la producción. Cuando toca la producción, ataca el empleo. Y cuando genera desempleo, empuja a gente al mundo de la pobreza. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a generar el consumo. Vamos a hacer que la gente vuelva a tener recursos para consumir. Cuando yo digo que los jubilados dejen de pagar los remedios, es algo que merecen los que trabajaron toda una vida, que el Estado cuide su salud pagándole los remedios. Pero además es un modo de dejar dinero en el bolsillo de los jubilados para que gasten en otras cosas y consuman lo mínimo que tienen que consumir. Yo le trato de explicar al mundo lo que hizo Macri, que se cree un modernizador. En la Argentina de Macri, la venta de leche cayó un 30%. La venta y el consumo de leche. Cuando en un país cae el consumo del pan y cae el consumo de la leche, es que todo está muy mal. Pero todavía hacen informes diciendo que lo hicieron bien. ¿Qué es eso? Son tan raros estos chicos. ¿Cómo denominaría usted esta etapa post-neoliberal y de qué corte será particularmente hablando? ¿Y de qué corte será? Políticamente hablando, perdón. A veces pienso que si hubieran sido neoliberales no hubieran hecho muchas de las cosas que hicieron.
Porque, por ejemplo, uno puede ser neoliberal, pero puede no favorecer a sus amigos para que hagan grandes negocios. El mayor problema es ser neoliberal e inmoral, porque ella es una combinación desastrosa que deja 5 millones de pobres. Yo quisiera poder superar la discusión del neoliberalismo y del progresismo. Miren, la política tiene sentido solamente si sirve para que la gente esté mejor. El que gobierna lo único que tiene que hacer es garantizar condiciones de igualdad para que la gente esté mejor. Nosotros no estamos para que las empresas pierdan plata. Estamos para que ganen y que ganen los que trabajan en esas empresas. No estamos para darle derechos a los que trabajan e impedir que las empresas trabajen. Estamos para que los que tienen derechos no los pierdan y hacer que el progreso sea para todos. En verdad, el verdadero debate que tenemos es entre esa política que solo trabaja para el beneficio de unos pocos y la otra política que trabaja para el beneficio de la inmensa mayoría. A mí, perdónenme, no quiero molestar a nadie, pero yo entre los que producen y los bancos me quedo con los que producen. Entre los que trabajan y los bancos me quedo con los que trabajan. Entre los que están jubilados y los bancos me quedo con los jubilados. Y entre la educación pública y los bancos me quedo con la educación pública. Cianya Martínez, ¿quién es? Cianya, la tuya es la última pregunta que voy a contestar. Me pregunta Cianya, ¿cuál es la influencia? He contestado todas, aclaro. ¿Cuál es la influencia del triunfo de AMLO en el proceso electoral de Argentina? ¿Fue determinante por qué? La verdad que no sé. Lo que te puedo garantizar es que fue determinante para mí. Porque si México mira al sur, América Latina va a estar mejor. Gracias a todos por recibirme. Los abrazo. Muchas gracias. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches.